1955, Le Mans, 250.000 personas en las tribunas. En algún punto de esa tarde un auto despegó del suelo a más de 200 km/h y aterrizó entre el público. Ese momento lo conoce todo el mundo. Lo que casi nadie cuenta es quién era el piloto y por qué su historia empieza 3 años antes. Y el nombre que está en el centro de todo esto es Pierre Lévesque, un piloto que en 1952 intentó algo que no tenía ningún sentido y que en 1955 terminó siendo parte del momento que obligó al automovilismo a hacerse una pregunta que nunca había querido responder. Le Mans no es una carrera de velocidad, es una carrera de sistema. 2 pilotos, turnos, descanso, 24 horas donde la victoria no la define un momento brillante sino la acumulación de 1000 decisiones correctas. Por eso lo que Pierre Lévesque decidió en 1952 no fue solo una estrategia arriesgada, fue un choque directo contra la lógica del evento. Tenía copiloto, claro que sí. Tenía a René Marchand esperando en los pits, pero desde la largada, Lévesque tomó otra decisión. La carrera iba a ser suya, no por ego sino por convicción. Él sabía que el motor tenía un problema y sentía que solo él tenía el tacto para mantenerlo andando, así que no dejó que nadie más lo tocara. Y la idea absurda empezó a funcionar. Los Jaguars se cayeron en las primeras 4 horas. Los Ferrari empezaron a tener problemas de embrague. Mercedes líder se retiró de noche por falla eléctrica. Lévesque seguía al volante, administrando el auto como si fuera un instrumento que solo él sabía tocar. A las 2 de la mañana tomó la delantera con 4 vueltas de ventaja. En cada parada su equipo le suplicaba que dejara entrar a Marchand. Su esposa le suplicaba. El dueño del equipo, Tony Lago, se lo pidió personalmente. Él ignoró a todos, a sus mecánicos, a Marchand frustrado en los pits, a su esposa. El punto no era cuántas horas llevaba, era lo que significaba sostener lucidez y precisión mientras el cuerpo empieza a tomar decisiones solo. Para cuando quedaba poco más de 1 hora, ya había vomitado, tenía las piernas quemadas por el tanque de aceite seco y parecía aturdido, pero seguía. Y entonces el auto se detuvo, a menos de 1 hora del final, con 4 vueltas de ventaja, sin choque, sin fuego, solo el silencio de un motor que ya no tenía más. ¿Qué pasó exactamente? Nunca se supo del todo. Una versión dice que la fatiga lo hizo sobre revolucionar el motor y destruirlo. La otra es que el problema existía desde el principio y que él lo sabía, y que apostó a que podía llevarlo hasta el final con el tacto que nadie más tenía. Lévesque nunca lo aclaró públicamente. La respuesta murió con él 3 años después. Lo que sí quedó claro es esto, no lo venció el auto, lo venció el margen entre lo que un cuerpo humano puede sostener y lo que una máquina necesita para llegar, y ese casi triunfo fue lo que lo volvió legendario. No es la historia de alguien que ganó, es la historia de alguien que estuvo a punto de demostrar que la lógica de Le Mans podía romperse con pura convicción. La victoria se la llevó Mercedes, y eso, sin que nadie lo planeara, creó una deuda simbólica que 3 años después los volvería a poner en el mismo circuito juntos. Y 3 años después, Pierre Lévesque volvió a Le Mans, pero esta vez no como piloto independiente con un Talbot y una idea absurda. Esta vez llegó invitado por Mercedes-Benz, el equipo que en 1952 le había ganado la carrera que él casi roba solo. Y hay algo irónico en eso y algo inevitable. Pero antes de que la carrera empezara, Lévesque dijo algo que nadie tomó en serio. Se quejó de que el circuito era demasiado angosto cerca del área de pits y la tribuna, que el espacio entre los autos y el público era insuficiente para la velocidad que iban a manejar. Nadie lo escuchó. La carrera arrancó igual. Alrededor de las 6:26 de la tarde, en la vuelta 35, la lluvia había comenzado a caer. Los faros cortaban el atardecer y los motores rugían en la recta larga. Mike Jossor, en el Jaguar líder, recibió la señal de entrar a pits, delante de Lance McLean, que venía en su Austin Gilles, sin esperarlo. McLean frenó, perdió el control por un instante y su auto se cruzó hacia el centro de la pista, justo en el camino de Lévesque, que venía a más de 200 km/h, sin margen para reaccionar. Lévesque no tuvo tiempo de hacer nada más. Su Mercedes subió sobre la parte trasera del Austin Gilles como si fuera una rampa. Despegó del suelo y voló sobre el terraplén de tierra, la única barrera entre la pista y las tribunas. Rodó durante 80 metros sobre los espectadores. El motor, el radiador y la suspensión delantera viajaron casi 100 metros dentro de la multitud. El auto explotó en llamas al aterrizar, lanzando sobre la multitud restos ardientes de su carrocería de aleación de magnesio.
un material que arde con más intensidad que el acero y que el agua no puede apagar. Los bomberos no lo sabían, le echaron agua, las llamas crecieron. Levesque murió en el impacto. Con él murieron más de 80 personas en las tribunas y la carrera siguió. Los organizadores argumentaron que detenerla colapsaría las rutas de acceso para las ambulancias. Los autos siguieron dando vueltas mientras los equipos de rescate trabajaban al otro lado de la pista. A medianoche, Mercedes tomó su propia decisión. Retiró silenciosamente sus autos que quedaban. Al amanecer, anunció su retiro completo del automovilismo. La investigación oficial no culpó a ningún piloto, culpó al diseño del circuito, a la falta de una zona de desaceleración para entrar a pits y a la distancia insuficiente entre la pista y el público. Es decir, el hombre que antes de la carrera había dicho que el circuito era demasiado angosto tenía razón y nadie quiso escucharlo. Hay algo que casi nadie menciona sobre Pierre Levesque. Su nombre real no era Pierre Levesque, era Pierre Bouillant. Se lo cambió de joven, en honor a un tío que había sido piloto y, según se decía, para que su madre no supiera que corría. Desde el principio vivió el automovilismo como algo que tenía que esconder de los que lo querían. Terminó siendo el nombre que el automovilismo nunca pudo olvidar. No porque haya ganado, no porque haya sido el más rápido ni el más brillante, sino porque su historia marca dos momentos que el deporte necesitaba enfrentar y siempre postergó. En 1952 mostró hasta dónde puede llegar un cuerpo humano cuando la mente se niega a soltar el volante. En 1955 mostró hasta dónde puede llegar un sistema cuando nadie quiere hacerse responsable de lo que está construyendo. Y lo más incómodo es esto, él lo vio venir, dijo que el circuito era demasiado angosto, nadie lo escuchó. Eso no lo convierte en héroe, lo convierte en algo más difícil de clasificar, un hombre que entendió los límites del sistema antes que el sistema mismo y que aún así no pudo cambiar nada. Esa es la diferencia entre un piloto que gana y un nombre que permanece. Después de 1955 Le Mans cambió, aparecieron barreras, se rediseñó el área de pits, se establecieron zonas de seguridad entre la pista y el público. El automovilismo empezó a entender algo que antes no quería admitir, que el espectáculo tiene un costo y que ese costo no puede seguir siendo invisible. Pero esos cambios no llegaron porque alguien tuvo una buena idea. Llegaron porque el sistema esperó hasta que no tuvo otra opción. Y eso es lo incómodo de esta historia. No es solo sobre Le Mans, no es solo sobre automovilismo. Es sobre lo que pasa cuando un sistema crece más rápido que su capacidad de hacerse responsable. Pasa en el deporte, pasa en la industria, pasa en casi cualquier lugar donde el progreso se celebra y el riesgo se normaliza. Pierre Levesque no eligió ser el símbolo de ese momento, pero su nombre quedó ahí, en ese antes y después, recordándonos algo simple e incómodo. Los sistemas no cambian cuando alguien advierte, cambian cuando ya no pueden mirar hacia otro lado.